sobre el tema de carbón en la generación de energía eléctrica. Lo primero decirles que nuestro sistema, el sistema eléctrico colombiano, es un sistema que es predominantemente hidráulico. Sin embargo, cuando hay épocas de sequía o cuando hay escasez de agua, pues obviamente la generación térmica comienza a ser un factor fundamental. Digamos que mirando el tema en el corto plazo y en la coyuntura, varios temas para resaltar aquí. Más o menos el consumo de carbón en épocas cuando hay buena agua en Colombia, desde el punto de vista de generación térmica, está del orden de los 4.000 toneladas al día. Cuando ya tenemos necesidad de generar con generación térmica, porque hay un proceso de verano, procesos como el Niño, se sube ese consumo a unos 15.000 toneladas diarias de consumo de carbón. Digamos que lo bueno que le ha pasado a la industria de carbón en esta coyuntura es que desde el lado eléctrico ha habido unos meses bastante secos, más o menos desde el mes de agosto del año pasado, y se ha venido generando constantemente con carbón en estos últimos 7 meses. La capacidad de generación que tenemos en carbón hoy en día es más o menos el 10% del total de la capacidad instalada. Pero desde agosto, como les digo, venimos consumiendo casi las 15.000 toneladas al día, lo cual es bien relevante. Esto impuso, digamos, algunos retos al comienzo, que ya lo han mencionado, lo mencionó la viceministra, lo mencionó el alcalde. Se requirió mucha coordinación al comienzo de la crisis, al comienzo de la emergencia sanitaria, pues obviamente nos estábamos enfrentando a algo totalmente desconocido, algo que nadie sabía cómo manejarlo. Entonces se tuvo que dar mucha coordinación con el ministerio, con las entidades regionales y locales, precisamente para permitir ese transporte de carbón. Entonces, y en ese orden de ideas, lo que comenzaron a hacer las empresas de generación con base en carbón fue precisamente aumentar los almacenamientos, aumentar el stock que tenían de carbón. Y ya voy para allá de cuál es la razón de ese aumento en los almacenamientos también. Más o menos pasamos de almacenamientos promedios de casi 18 o 20 días para generación a almacenamientos del orden de casi 2 meses a 3 meses en el stock de carbón, pues en sus plantas ya listas para generar. ¿Eso por qué? Porque básicamente lo que ha sucedido, como les venía diciendo, es que hemos venido teniendo unos meses bastante secos. Los niveles de nuestros embalses de generación de energía hídrica han estado muy bajos, digamos, en los niveles más bajos que ha tenido el sistema en los últimos 25 años, lo cual lo que supone y lo que nos hace ver hacia adelante es precisamente que la generación térmica se va a seguir requiriendo por lo menos hasta el próximo verano, que viene siendo primer trimestre del 2021. ¿Por qué? Porque obviamente lo que necesita el sector eléctrico es recuperar el nivel de los embalses que están bajos hoy en día. Hoy digamos que, bueno, o mejor dicho, tuvimos niveles muy bajos, casi del 32% del nivel del embalse agregado que tiene el país. Hoy en día estamos del orden del 42%. Pero la idea es que para noviembre, que es el próximo verano, tenemos que llegar casi entre un 60 y un 70% de nivel de embalsamiento, precisamente para poder enfrentar el siguiente verano con suficiente agua y no tener problemas desde el punto de vista de abastecimiento eléctrico. En ese orden de ideas, como les digo, el carbón de aquí, digamos, por lo menos al próximo año, primer trimestre del próximo año, se va a seguir necesitando, se va a seguir usando. Pues lo vamos a seguir requiriendo en el sector eléctrico, precisamente para darle esa complementariedad y esa confiabilidad de la que habló la directora de la ANM, la doctora Silvana, para darle esa confiabilidad al sector eléctrico. Yo creo que varias cosas también, ya pensando en el mediano y el mediano plazo, que le hacen pensar a uno que el carbón vuelve a ser relevante. Recordemos que la generación eléctrica es un tema relativamente cíclico. Eso quiere decir que durante los 90 nos expandimos en muchas plantas basadas en gas. Durante la primera década del año 2000 nos expandimos bastante en carbón. Varias plantas a carbón entraron a operar en el país en el primer quinquenio de esta última década. Y en esa realidad lo que uno vería hacia adelante es que también el carbón vuelve a ser un jugador fundamental, por varias razones, digámoslo así. Uno, pues porque desde el punto de vista de precio es bastante competitivo, sigue siendo competitivo y va a seguir siendo competitivo hacia adelante. Dos, porque la tecnología existe, es decir, porque hoy en día tenemos una tecnología la cual iguala
una tecnología que es casi igual desde el punto de vista de emisiones al uso de gas en la generación eléctrica, lo cual obviamente hace que, como les digo, que siga siendo competitivo. Y tres, desde el punto de vista de eficiencia en el uso del carbón, ha venido mejorando muchísimo la eficiencia, cada vez se requiere menos carbón para generar la misma electricidad, lo cual obviamente también mejora el tema de emisiones, la eficiencia mejora también el tema de emisiones. Entonces lo que vemos hacia adelante es que sí hay interés, digamos, de parte de varias empresas de continuar adelante con proyectos de generación a carbón, para poder seguir complementando la matriz. Bien lo mencionaba la doctora Silvana, algo que nos tenía muy preocupados es que el año pasado, por ejemplo, cuando se comenzó a hablar de toda la matriz de transformación del sector eléctrico, el carbón no se mencionaba por parte del ministerio, digamos, se pensaba en el gas, pero no se mencionaba el carbón, y lamentablemente pues el tema de gas hoy en día está en una situación compleja, y es que nuestras reservas han disminuido, hemos hecho facilidades de importación de gas, lo cual obviamente nos mantiene el suministro permanente pues para la generación térmica con gas importado, pero pues existe la preocupación y el carbón no aparecía en la película, digamos, ya desde este año lo que comienza a ver uno en el ministerio, en la ANM, que en el discurso pues de gobierno, de política de gobierno, el carbón vuelve a ser relevante, y como lo decían básicamente, ¿por qué? Porque en la medida en que necesitemos más energía renovable, esas fuentes de generación de energía renovable como el sol o como el viento, pues son intermitentes, incluso el agua, pues son intermitentes. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy llueve o mañana no llueve, hace sol, mañana no hace sol, y precisamente requiere una generación confiable como la basada en carbón o basada en gas, para poder garantizar ese suministro confiable y seguro a los usuarios del país. Entonces, pues, uno de los puntos, digamos, que veíamos nosotros como retos hacia adelante era precisamente que el gobierno incorporara el carbón dentro del discurso. Y lo estamos viendo, digamos, como le digo, hemos asistido junto con el Ministerio a un par de sesiones de diferentes comisiones en el Congreso, y el Ministerio ha sido muy claro en decir que el carbón todavía sigue siendo fundamental y va a seguir siendo fundamental hacia adelante. Lo que ve uno a nivel mundial, y pues ahorita sigue Jackie Cantillo, que obviamente va a explicar esto mucho más en detalle, pero lo que ve uno es que el carbón en la generación eléctrica, digamos que va a mantenerse en muchas regiones del mundo, va a crecer en algunas de ellas, en su consumo pues, y en expansión. Obviamente las renovables van a crecer, pero necesitan, como les digo, apalancarse en generación confiable, y qué mejor que el carbón para dar esa confiabilidad. Entonces eso nos parece bien relevante. Obviamente, pues como les digo, existen retos. Con la tecnología creemos nosotros que somos capaces, digamos, de hacer un buen uso del carbón. La tecnología, como les digo, se viene desarrollando, bien sea en la quema pues, del carbón para la generación eléctrica, o también con tecnologías como la captura y secuestro de carbono. Obviamente que son temas mucho más avanzados y sofisticados, pero que hacia adelante lo que se ve en la transformación es que los fósiles se van a seguir requiriendo. Digamos, el mensaje aquí que uno ve de todas las agencias internacionales es que se tiene que hacer un buen uso de él, y para eso todas estas tecnologías que mitigan este factor, digamos, es crítico. Eso por el lado, digamos, de retos desde el punto de vista tecnológico creo que existe, y es fácilmente pues, superable. Entonces yo creo que aquí el mensaje es que tenemos que seguir hablando de carbón, seguir hablando que existe una fuente abundante en nuestro territorio para poder hacer uso de ella, desde el lado de la generación eléctrica. Lo que apareció en estos días en el periódico, hay muchos interesados, hay muchos proyectos, digamos, por ahí dando vueltas. Lo que se requiere son señales claras, y por eso la gente actúa basado en esas señales. Entonces, por ejemplo, pues, temas, por ejemplo, como el de Hidroituango, con sus retrasos, pues lo que le abren es posiblemente espacios a nuevas subastas de cargo por confiabilidad, que lo que dan es precisamente los ingresos suficientes para apalancar proyectos nuevos de generación, y lo que pensaríamos nosotros es que aquí puede ya pensarse en nuevas plantas de generación térmica basadas en carbón que aumenten esos niveles de consumo que estamos viendo hoy en día, del orden de los 15.000 toneladas por día. Entonces, eso era, digamos, lo que quería contarles. No sé, Carlos, si hay alguna pregunta